te puedes esquiar de regreso a casa desde aquí por ti misma, con esa barriga grande tuya. 3 horas deberían ser más que suficientes para volver, dijo el hombre que alguna vez se suponía que sería mi compañero de por vida, mi esposo, mientras arrojaba descuidadamente sus esquís a un lado, riendo a carcajadas. Impactada por sus palabras, mi suegra añadió con una sonrisa, aún más sarcástica de lo habitual, mirándome desde el asiento delantero hasta el fondo donde yo estaba sentada. Permíteme darte un consejo como alguien que ha pasado por más de la vida. Incluso las mujeres embarazadas necesitan hacer ejercicio para tener un parto fácil. Estábamos cerca de una estación de esquí, un lugar a unas 2 horas en coche desde la ciudad donde vivimos. Toda el área era un mundo plateado brillante. Podría ser que estos dos estuvieran planeando dejarme aquí, embarazada de 7 meses, o esperaban que suplicara perdón y pidiera su ayuda entre lágrimas. De acuerdo, pero caminaré de regreso, así que no necesito los esquís. Por favor, mételos de nuevo en el coche, dije en voz baja, saliendo del vehículo. Mi bebé por nacer y yo misma, para proteger las 2 vidas que elegí caminar. No había garantía de nuestra seguridad en un coche tan peligroso. La razón de esto sería clara para cualquiera. Por supuesto, la desgracia pronto alcanzó a mi esposo y a mi suegra. 30 minutos después de separarnos, comenzaron las llamadas implacables de mi esposo. Eran sus gritos angustiados enfrentando un cruel final, pero la tragedia que le sucedió fue solo el comienzo. La verdad fue revelándose gradualmente. Sin escapatoria y acorralados, los dos se dirigían hacia una caída al abismo juntos. Mi nombre es Suri. Trabajo como enfermera quirúrgica en un hospital general durante la semana y disfruto jugando al tenis en mis días libres. Ser enfermera quirúrgica implica pasar bisturís a los médicos durante las cirugías, preparar y revisar instrumentos. Según avanza la cirugía, permanecer de pie durante horas sin perderla. Concentración puede ser mental y físicamente agotador. Sin embargo, salvar vidas es el aspecto más gratificante de mi trabajo. Mantengo mi equilibrio mental y físico sudando, tomar el sol en mi club de tenis y darlo todo. Para mover mi cuerpo es mi forma definitiva de refrescarme. Ahí es donde conocí a mi esposo, Joel. A menudo tenía la oportunidad de enseñarle los conceptos básicos del tenis, ya que era principiante, y nuestra cercanía creció naturalmente debido a nuestras edades similares. Él trabaja en el departamento de bienestar, un alma muy gentil, siempre envolviéndome con su amable sonrisa. Esa sonrisa probablemente suavizó la atmósfera en el frente de oficina, por lo demás austero. Su tranquilidad me trajo paz y, antes de darme cuenta, su calidez se convirtió en mi lugar de confort. Nuestra relación progresó sin problemas y nos casamos un año después de conocernos, pronto dando la bienvenida a un hijo. Actualmente estoy embarazada de 7 meses, tomándome un descanso del trabajo y llevando una vida relajada. Se suponía que era un momento lleno de felicidad. Sin embargo, la realidad fue, mamá, ¿qué hago? Me volvieron a regañar en el trabajo. ¿Cuántas veces ha sido ahora? ¿Qué debo hacer? Como mi esposo siempre llamaba primero a su madre al regresar del trabajo, esto se convirtió en su rutina diaria. Después de casarnos, quedó claro que mi esposo tenía una dependencia excesiva de su madre, necesitaba informarle sus eventos diarios para sentirse tranquilo. Además, no podía calmarse sin escuchar su voz, no podía tomar decisiones por sí mismo, dejando de lado mis opiniones y siempre postergando a su madre para que juzgara. Nuestro tiempo juntos siempre estaba dominado por conversaciones sobre su madre. Además, en las noches en las que yo tenía turnos, él se quedaba en casa de sus padres. Escuchar a mamá todos los días me estaba volviendo loca. Sí, era un hijo de mamá incorregible. Sin embargo, mi esposo tenía un fuerte sentido de aprecio hacia los demás, nunca me hablaba bruscamente y era especialmente amable con los mayores que él. Su manera gentil era muy apreciada por todos a su alrededor. Respetaba profundamente a mi esposo por esto. Me sentía atraída por su amabilidad y, aunque no podía negar su devoción hacia su madre, sentía que era algo de lo que debía aprender. Era su forma de ser amable, me decía a mí misma, haciendo la vista gorda a la relación entre él y su madre. Sin embargo, nuestra vida pacífica comenzó a desmoronarse debido a un simple incidente trivial. El botón de tu camisa todavía está perdido. Un día, mi esposo notó que faltaba un botón de su camisa de trabajo y entró en pánico, a punto de llamar a su madre. Pero mis palabras, lo arreglaré, no te preocupes, impidieron que la situación empeorara. Sin embargo, esa noche, estando embarazada, sentí que mi vientre se endurecía y decidí descansar, dejando el botón sin sujetar. Y pasó la noche. Para la mañana siguiente, al darme cuenta de que el botón aún faltaba, mi esposo parecía entrar en pánico y buscó su teléfono. ¿Ves? Debería haberle pedido a mamá que se encargara de eso.
¿Qué hago ahora? Necesito decírselo rápido, dijo, sosteniendo su teléfono, yendo y viniendo, lo que me hizo sentir un poco inquieta. Aún así, traté de calmarlo. Lo siento por ayer. Me sentía demasiado enferma para hacerlo. Pero tienes otras camisas, ¿verdad? Se detuvo en seco y me miró con malicia. ¿Qué estás diciendo? Decidí con mamá usar esta camisa ayer. Ahora no puedo usar lo que mamá escogió. Para mí, resultó que incluso sus conjuntos diarios eran decididos por su madre. Sentí un sentido de miedo y repulsión por su comportamiento. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cuánto de su vida era controlado por su madre? Mamá, ¿qué debo hacer? Mamá, ayúdame. No sé qué hacer. Mi esposo llamó apresuradamente a su madre, murmurando en voz baja. Aunque no pude escuchar todo, estaba segura de que se quejaba de mí ante los ojos de mi esposo por no haber cosido el botón. Si no es según las instrucciones de su madre, no puede proceder con confianza, haciendo que yo sea solo una esposa sin derecho a ser una compañera significativa en la vida. Para él, su madre era su compañera principal. Qué patético y repugnante, frente a un esposo. Así, sentí una emoción que nunca había sentido antes. Recientemente, he estado luchando con cambios de humor, atribuyéndolos a la tristeza prenatal, pero esta vez, no pude contener mis emociones. A pesar de intentar calmarme, repetidamente, sentí como si ocurriera una explosión masiva dentro de mí. Basta, es espeluznante. Siempre lo es. Mamá, eres adulto. Piensa por ti mismo. Estás a punto de ser padre. Deja de depender de tus padres para todo. Mi arrebato dejó a mi esposo con una mirada atónita. Suri, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tiene de malo preguntarle a mamá? Siempre lo he hecho. ¿Por qué de repente estás enojada por eso? Su tono lento e inalterado mientras se acercaba a mí de manera inquietante fue la última gota para mi paciencia. No, busques la opinión de mamá sobre una sola camisa. Piensa por ti mismo. Lo he pasado por alto hasta ahora, pero he llegado a mi límite. Sé un padre más responsable. Mantente alejado. Es repugnante. Esta fue nuestra primera gran discusión como pareja. Sabía que no debería haber dicho esas palabras, pero no pude reprimir mis sentimientos por más tiempo. Después, mi esposo salió de la casa, llevando la camisa con el botón faltante sin decir una palabra. ¿Esto estaba realmente bien? ¿Debo haberlo lastimado? ¿Debería haberlo soportado? Mi día estuvo lleno de una mezcla de emociones. Desde entonces, mi esposo comenzó descaradamente a evitarme, y su regreso a casa se hacía cada vez más tarde cada día. Probablemente pasaba por la casa de sus padres a cenar, pasando tiempo con su madre antes de regresar. Pero eso no fue suficiente. Siguió hablando con su madre por teléfono hasta la hora de dormir. Estaba constantemente conectado con su madre. Intenté disculparme, pensando que tal vez había ido demasiado lejos, pero ni siquiera me escuchaba ni mantenía contacto visual. A pesar de vivir bajo el mismo techo, me sentía completamente invisible. Mamá, ella me está mirando de esa manera de nuevo. Parece particularmente irritable hoy. Por supuesto, mis quejas no cesaron, y sus conversaciones parecían animadas. Al escuchar la voz alegre de mi esposo a través de la puerta, me sentí impotente y cada vez más alienada. ¿Cuánto tiempo continuaría esta vida? Quería volver a nuestros viejos días por el bien de nuestro hijo por nacer. Un día decidí esperar a que mi esposo llegara a casa para que pudiéramos tener una conversación adecuada. Pero esa noche, no fue mi esposo quien abrió la puerta principal, sino mi suegra con una mirada de furia. Basta contigo. ¿Por qué sigues acosando a Joel todos los días? ¿Qué alegría obtienes de atormentar a ese alma bondadosa? Ni siquiera puede enfrentarte y regresa a casa, llorando todas las noches. Tú, esposa demoníaca, tú, diabla. De repente, mi suegra irrumpió en la casa y comenzó a gritarme, sus ojos llenos de locura. Me sentí tan amenazada que no pude moverme, paralizada por el miedo. ¿Cuándo he intimidado a mi esposo? Usando tu embarazo como excusa para no cocinar la cena, holgazaneando todos los días. ¿Quién te crees que eres? Joel está trabajando duro todos los días por ti, y tú solo te sientas y te relajas. Tú, mujer perezosa. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué me están pintando como la villana? Mi mente entró en pánico y no pude encontrar las palabras para hablar, incapaz de decir, has malinterpretado. Las lágrimas comenzaron a desbordarse mientras me quedaba allí, temblando. Verme llorar solo enfureció más a mi suegra. ¿Por qué estás llorando? Joel es el que debería estar llorando. ¿O crees que llorar resolverá todo? Cobarde, esposa malvada. Casarme contigo fue un error. Ella continuó regañándome sin detenerse. Sintiéndome impotente, solo pude mirar hacia abajo y taparme los oídos, apenas logrando susurrar,
lo siento. Cuando mi suegra parecía lista para abalanzarse sobre mí, supe que todo lo que estaba diciendo era falso, y no tenía razón para disculparme, pero decir lo siento fue la única forma que se me ocurrió para escapar de la situación lo más rápido posible. Como era de esperar, mi suegra, pareciendo triunfante, infló el pecho y dijo sus últimas palabras con los brazos cruzados. Bueno que entiendas, esposa estúpida. Si vuelves a molestar a Joel otra vez, sabes que no terminará bien. Después de que se fue, mirándome con furia hasta el último momento, la tormenta pasó y solo el sonido de mi corazón llenó la habitación en silencio. La dependencia de Joel hacia su madre se intensificó y pronto comenzó a pasar todo su tiempo en la casa de sus padres, excepto los fines de semana. Incluso, cuando volvía a casa los fines de semana, era solo para recoger algunas prendas y necesidades, y apenas se quedaba una hora. Durante ese tiempo, apenas hablábamos. Una mañana de sábado, mientras comenzaba a preguntarme si había algún punto en que nos quedáramos juntos en estas circunstancias, mi esposo apareció de repente en la puerta. Suri, he venido a recogerte. Vamos a hacer un viaje ahora mismo. Él llamó, confundido. Caminé hacia la entrada. Últimamente, las cosas no han estado bien entre nosotros. Parece que has reflexionado sobre ello, así que estoy dispuesta a perdonarte. No es bueno para el bebé en tu vientre si mantenemos esta atmósfera. Así que, empecemos de nuevo y vayamos a esquiar. Sus palabras, dichas con una sonrisa que recordaba los viejos tiempos, me tomaron por sorpresa. ¿Esquiar? Nunca has esquiado antes, ¿verdad? Y con mi vientre casi de 9 meses de embarazo, no puedo esquiar. Me sentí desconcertada por su extraña sugerencia, aunque aprecié su intento de romper el hielo entre nosotros. ¿Por qué esquiar? Mi esposo, ignorando mi reticencia, insistió. Hay una estación de esquí a unas 2 horas. En coche. Un compañero de trabajo me habló de ella. Es fácil llegar, e incluso hay un curso para principiantes donde la embarazada Suri puede esquiar de manera segura. Todo está preparado. No tienes que preocuparte por nada. Vamos. Agarró mi abrigo con fuerza. Me tomó de la mano y me llevó al coche estacionado afuera, con sentimientos encontrados de querer creer en las intenciones de mi esposo para nuestro futuro hijo y sospechas sobre el esquí. Me encontré sentada en el asiento trasero del coche, y nos pusimos en marcha. Nuestra próxima parada fue la casa de sus padres. Mi suegra, totalmente preparada, nos saludó con una sonrisa. Ella se uniría a nuestro viaje en pareja. ¿O había otro plan? Mientras los dos charlaban, ajeno a mi confusión, mi suegra se subió al coche, se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo: Suri, qué bueno que pudiste unirte a nosotros. Disfrutemos esquiando juntos. ¿Era esto algún tipo de trampa? Y luego el coche volvió a moverse. Sería la primera vez de Joel conduciendo en la nieve. ¿Realmente podría manejarlo? Y este coche, mi ansiedad solo creció. Los dos parecían estar de buen humor durante todo el viaje, lo que solo aumentó mi inquietud. ¿Qué estaban planeando? Mis manos estaban sudorosas por apretarlas tan fuerte. Estaremos llegando pronto. Detengámonos por aquí, dijo Joel mientras detenía repentinamente el coche. Estábamos cerca de una estación de esquí en una carretera de montaña nevada, rodeada de un mundo blanco y brillante. El clima estaba despejado, y la nieve brillaba como joyas bajo la luz del sol. Sin embargo, esta belleza solo aumentó mi ansiedad. Baja aquí, aquí. Te prestaré los esquís, dijo, saliendo del asiento del conductor, sacando los esquís del maletero. ¿Qué quieres decir con bajar aquí? ¿No está la estación de esquí más adelante? Estaba completamente atónita por la situación, incapaz de comprender por qué me estaban dejando en un lugar así. Este tipo de acoso no es algo que una persona con conciencia haría. Además, llevaba una vida preciosa en mi vientre. Entonces mi suegra, que había cambiado drásticamente de actitud, se volteó y me dio una sonrisa siniestra. Sabes, a pesar de lo mucho que te he regañado, no has mostrado signos de reflexión. En cambio, tu actitud solo ha empeorado. A pesar de que te dije que no acosaras a Joel, sigues molestándolo todos los días, haciéndolo sentir miserable y triste. ¿Te parece divertido? No podía entenderlo. ¿Qué quería decir? ¿Qué había hecho yo a mi esposo? Te enojas fácilmente. Podría serte útil enfriar la cabeza en un lugar como este, dijo, estallando en risas. Además, has estado holgazaneando en casa bajo el pretexto de tu embarazo, ¿verdad? Permíteme darte un consejo como alguien que ha vivido un poco más. Las mujeres embarazadas necesitan hacer ejercicio para tener un parto fácil, añadió, su risa siniestra llenando el coche. Mi esposo se unió al ataque de mi suegra. Puedes esquiar de regreso a casa sola. Desde aquí, con esa barriga grande tuya, 3 horas deberían ser más que suficientes.
para volver. ¿Qué esperaban de mí estos dos? ¿Pensaban que si me disculpaba y les suplicaba, sus demandas se satisfarían? ¿O estaban planeando seriamente abandonarme a mí y a la vida dentro de mí? Independientemente de sus intenciones, sin importar sus razones, sus acciones eran inexcusables. Estaba decidida a proteger al niño en mi vientre. Además, este coche no podría continuar mucho más en la carretera cada vez más cubierta de nieve y hielo. Está bien, pero es peligroso para mí esquiar en esta condición, así que caminaré de regreso. Por favor, vuelve a poner los esquís en el coche. Con eso, salí silenciosamente del coche y les di la espalda, planeando dirigirme hacia una zona poblada mientras el sol aún calentaba. Mirando hacia atrás, vi a mi esposo guardando los esquís en el asiento donde yo había estado sentada. Probablemente sería nuestro último momento juntos. Retraje mis pasos en silencio, caminando sola por la carretera nevada. De repente, el buen clima cambió y empezó a nevar. Al mirar hacia arriba, el cielo fue rápidamente cubierto por oscuros nubarrones de nieve, trayendo una nevada que pronto se convirtió en una feroz tormenta de nieve. No podía ver nada adelante. La nieve furiosa obscureció mi visión, y ni siquiera sabía hacia dónde estaba caminando. Abrumada por el miedo y el frío, mis piernas dejaron de moverse. Podría no lograrlo. Justo cuando sentía que mi conciencia se desvanecía, una potente luz se acercó lentamente desde atrás. Era un coche. El coche se detuvo a mi lado, y el conductor, un hombre, se asomó, mirándome, preocupado. Afortunadamente, llevaba puesto un vestido rojo, haciéndome destacar contra el mundo gris. El hombre, sintiendo que algo estaba mal con una mujer embarazada caminando sola en una carretera nevada, me llamó. A su lado estaba una mujer. Eran una pareja que regresaba de esquiar. Sin preguntar por qué estaba caminando sola en la tormenta de nieve, rápidamente me instaron a subir al asiento trasero de su coche, donde la mujer me ofreció una manta y té caliente. Parecían entender mi situación. Me llevaron a casa sin pedir explicaciones. Así, fui salvada por una pareja amable. Al llegar a casa, me ofrecí repetidamente a agradecerles, pero simplemente me desearon un bebé saludable y se fueron sin pedir nada a cambio. El pueblo era inimaginablemente pacífico en comparación con la tormenta de nieve. En la carretera nevada, con el sol brillando cálidamente, vi cómo su coche desaparecía de mi vista antes de entrar en mi casa. Mientras tanto, mi esposo y mi suegra, quienes me habían dejado para subir por la carretera nevada, parecían haberse encontrado con problemas terribles. Sin que yo lo supiera, mi esposo había estado llamando repetidamente mientras era rescatada por la amable pareja. Me había quedado dormida en el cálido y cómodo coche, agotada y sin saber de las llamadas entrantes. Después de llegar a casa y revisar mi teléfono, me quedé sorprendida al ver una serie continua de llamadas perdidas que duraron más de 30 minutos. ¿Qué había pasado? Mientras miraba mi teléfono, otra llamada de mi esposo entró. Hola, contesté el teléfono con vacilación y mi esposo gritó tan fuerte que casi me perforó los oídos, aparentemente en pánico. Suri, ¿por qué no respondiste el teléfono? ¿Qué has estado haciendo? Por favor, vuelve aquí rápidamente. Es grave. Mamá, ¿qué tipo de cosa egoísta está diciendo después de dejarme atrás? Ahora, quiere que vuelva. Estaba horrorizada y sin palabras ante la audacia de mi esposo. Continuó hablando solo al otro lado. Parecía que habían tenido un terrible accidente. Después de dejarme en esa carretera de montaña, subieron por la pendiente opuesta. El clima estaba bien y la visibilidad era clara, así que probablemente decidieron conducir hacia la estación de esquí. Sin embargo, el clima de montaña cambió implacablemente y fueron golpeados repentinamente por una feroz tormenta de nieve. Mi esposo, que no es bueno conduciendo, fue empujado por el fuerte viento, y no pudo hacer una curva, resbalando en la carretera helada, haciendo que el coche diera un giro de 180 grados. El coche se deslizó por la carretera de montaña y finalmente quedó atascado en la nieve profunda al lado, atrapando una de las ruedas delanteras. Mi suegra salió del coche para revisar la rueda delantera y fue alrededor hacia el frente. Sin embargo, mi esposo solo pensaba en liberar la rueda delantera cubierta de nieve y seguía presionando el acelerador con fuerza. El coche dio un tirón hacia adelante inesperadamente. Mi esposo, al ver a mi suegra frente al coche, intentó frenar frenéticamente, pero era demasiado tarde. Además, la carretera helada aceleró el coche, y en un instante, mi suegra quedó atrapada debajo de él. El coche se deslizó varios metros más antes de detenerse, y para cuando mi esposo logró llegar a ella, ya había perdido el conocimiento. A pesar de su confusión, mi esposo logró llamar a una ambulancia con manos temblorosas,
pero la tormenta de nieve estaba retrasando su llegada. ¿La ambulancia aún no ha llegado? ¿Dónde diablos están conduciendo? Eres enfermera, ¿verdad? Date prisa y vuelve aquí para cuidar a mamá. Si esto continúa así, mamá no lo logrará. Haz algo. Mi esposo me suplicaba, desesperadamente. Oh, ¿en serio? Y aquí pensé que estabas preocupado por mí caminando sola en una tormenta de nieve, pero se trata de mamá de nuevo. Incluso si me dices que vuelva, ya estoy en casa. Resuélvelo tú mismo. La demanda ridícula de mi esposo me hizo resoplar incrédula, enfureciéndolo aún más mientras levantaba la voz aún más. ¿Por qué te estás riendo? Mi padre importante está a punto de morir. ¿No te importa la vida humana? Eres una persona sin corazón. Podría devolverle esas palabras. Si la vida humana es tan importante para ti, no deberías haber dejado a una mujer embarazada en medio de una montaña nevada. Y es absurdo que alguien tan malo conduciendo como tú intente una carretera nevada sin cambiar a neumáticos de nieve. ¿No te diste cuenta de que era natural que te resbalaras? Mis palabras silenciaron a mi esposo por un momento. Entonces, ¿neumáticos de nieve? Mamá nunca mencionó tal cosa. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? El plan fue idea de mamá, solo lo seguí. La imprudencia de intentar subir por una carretera nevada sin tener ningún conocimiento fue sorprendente. Probablemente mi suegra estaba tan enfocada en molestarme que olvidó considerar cambiar los neumáticos del coche, o tal vez realmente no entendía los peligros de la montaña nevada. En este punto, no importaba. No tenía tiempo que perder hablando con un esposo tan incompetente. He estado involucrada en muchas cirugías como enfermera, pero no soy médico. No puedo tratar casualmente a alguien con lesiones graves. No puedo ser responsable de una vida crítica. Todo lo que puedo decir es que mantengan la calma y esperen a la ambulancia. Eso es todo. Con eso, terminé unilateralmente la llamada. Fue unos días después cuando me enteré del estado de mi suegra. Había decidido dejar a mi esposo y mudarme. Ya había hecho los preparativos para una nueva vida. Planeaba quedarme con mis padres y criar a mi hijo allí después de dar a luz. La mayoría de mis pertenencias ya se habían mudado en un pequeño camión. Y había vuelto a casa para una última revisión cuando vi a mi esposo, que había regresado después de varios días. Estaba sentado en el sofá, luciendo agotado. Tan pronto como me notó, su actitud cambió, y vino hacia mí, gritando furiosamente. ¿Por qué no salvaste a mamá ese día? Por tu culpa, mamá no puede volver a casa. Ha estado en el hospital desde entonces, sin recuperarse completamente. Ahora, paralizada y no puede caminar ni hablar correctamente, tendrá que vivir en una instalación para rehabilitación. Es tu culpa. Arruinaste la vida de mamá, traidora. Nunca te lo perdonaré. Por mucho que gritara, ya no era la figura temblorosa y apologética de ese día. Tengo una vida que proteger. Le devolví la mirada sin titubear. ¿Qué pasa con todo esto? Mamá, eres el niño de mamá. Si la vida de mamá es tan preciosa, entonces no solo sigas ciegamente sus órdenes, piensa y actúa por ti mismo. Cambiar a neumáticos de nieve en las montañas es conocimiento básico. ¿Quién acelera cuando alguien está frente a ti? No subestimes las montañas. Mis palabras hicieron que la cara de mi esposo se pusiera aún más roja. Cállate, no me culpes por esto. Yo también resulté herido, ¿sabes? Mira mi espalda. Tu bastón de esquí me apuñaló justo debajo del cuello. Casi muero diciendo esto. Mi esposo levantó su suéter para mostrarme su espalda. De hecho, había una cicatriz dolorosa. Eso sucedió porque pusiste descuidadamente los esquís de vuelta en el asiento trasero en lugar de asegurarlos adecuadamente en el maletero. Este accidente podría haberse evitado si hubieras hecho eso. Eso es lo que he estado diciendo. Es tu culpa y la de tu madre por subestimar la montaña, y tengo una vida que proteger. Despreciaste esa vida preciosa al dejarme en el frío. No eres un padre ni nada por el estilo para nadie. Con eso, le entregué los papeles de divorcio preparados a mi esposo. A partir de ahora, puedes pasar tu vida cuidando de tu preciosa mamá, y diviértete, viviendo, solo ustedes dos. Seguiré adelante con el hijo en mi vientre. Terminemos esto aquí. Mi esposo arrebató los papeles de divorcio y los tiró. La combinación de la parálisis de su madre, nuestro divorcio, sus propias lesiones y varios otros problemas, probablemente lo habían abrumado, llevándolo a reaccionar irracionalmente. Siguió balbuceando palabras desconectadas, culpándome y escapando de la realidad, lo que hacía imposible tener una conversación significativa. No podemos resolver esto ahora. A partir de ahora, vamos a través de abogados. Con eso, me dirigí hacia la puerta. No había razón para quedarme más tiempo en esa casa. De repente, la puerta se
Abrió y entraron en la casa dos hombres desconocidos, vestidos con trajes pero con una actitud amenazadora. Pasaron junto a mí sin dudarlo y se enfrentaron a mi esposo, exigiendo el pago de intereses y capital adeudado. Hoy, mi esposo estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse. ¿De qué se trataba esto? Aparentemente, mi suegra había estado involucrada en un grupo religioso dudoso, haciendo donaciones substanciales que no podía pagar solo con su pensión. Todo esto comenzó incluso antes de nuestro matrimonio, con ella uniéndose a la religión para encontrar una manera de alejarme por celos. Fue fácilmente influenciada en una reunión y rápidamente se convirtió en una devota seguidora, comprando amuletos costosos, ollas y agua ineficaz, recitando mantras diariamente y asistiendo a las instalaciones con fervor. Quedó tan impresionada por las palabras del líder que hizo donaciones generosas. La decisión de llevarme a la montaña nevada no fue su trama meticulosa, sino guiada por las enseñanzas del líder religioso. Al darme cuenta de cuánto desprecio tenía por mí, estaba aterrorizada. Había acumulado deudas para financiar sus actividades religiosas, sin el conocimiento de mi esposo. Después de que quedara paralizada y se rumoreara que vivía en una instalación, los cobradores de deudas, incapaces de acercarse a ella allí, dirigieron sus esfuerzos hacia mi esposo. En su lugar, no tengo el dinero en este momento, dijo mi esposo, con el sudor goteando de su frente. Los hombres me notaron y preguntaron si era su esposa, pero ya no era su esposa ni estaba relacionada con su madre de ninguna manera. No, soy solo una extraña, respondí y salí de la casa con mis pertenencias, sin mirar atrás. Escuché a mi esposo gritar detrás de mí, pero no tenía nada que ver conmigo. Así, me dirigí a la casa de mis padres. Pasaron meses y llegó la primavera. A través de nuestros abogados, nos divorciamos oficialmente, y mi ex esposo fue ordenado a pagar pensión alimenticia. A pesar de sus luchas con las enormes deudas de su madre y la carga financiera adicional de la pensión alimenticia, sus acciones hacia mí eran imperdonables. Independientemente de su sufrimiento, yo tenía derecho a la pensión alimenticia. Otra fuente de su miseria era su madre, paralizada. Dependiendo de su cuidado para la vida diaria, ella no mostraba gratitud, en su lugar lo culpaba por su condición y continuaba sus actividades religiosas en la instalación. Sin embargo, había numerosas quejas de otros usuarios, y fueron desalojados repetidamente de la instalación y trasladados a una nueva, aparentemente moviéndose de una a otra. Mi ex esposo le suplicaba que se detuviera, lo que llevaba a interminables discusiones. Mientras tanto, di a luz a una niña sana. Con el apoyo de mis padres, estoy navegando por los desafíos de la maternidad y disfrutando de días pacíficos sosteniendo mi vida cálida y preciosa. Recuerdo a la pareja que me salvó en la montaña nevada. Si no fuera por la pareja que me rescató en las montañas nevadas ese día, quizás no tendría esta vida. Aunque nunca conozca sus nombres, espero poder decirles algún día cómo su amabilidad condujo al nacimiento de mi hijo sano.